Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico. Estamos viendo la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 1, estamos viendo el tema de las bendiciones espirituales en Cristo, que fue dividido en 4 subtemas. Hoy vamos por la tercera parte, así que no olvides que esta es la tercera parte de las bendiciones espirituales en Cristo y el nombre del subtema es el misterio de la voluntad de Dios. Anteriormente vimos la voluntad de Dios Padre, el segundo subtema la voluntad de Dios Hijo. Ahora estamos viendo el misterio de la voluntad de Dios y veremos la próxima semana el misterio de la voluntad de Dios Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Recordemos que tenemos que orar para que el Espíritu Santo sea el que obre en sus corazones, en mi corazón, dirija también y que Él sea exaltado, que Dios sea exaltado, glorificado y que ustedes puedan verdaderamente recibir esa bendición de la palabra como una semilla en tierra fértil. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú nos has permitido hasta el día de hoy estar, Señor, pues con esa fortaleza, con esas ganas de predicar tu palabra y de escuchar tu palabra, Señor. Tú nos has permitido, Señor, hasta esta hora poder vivir, Señor, y hacer lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Llevar tu evangelio a todas las naciones, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que prepare los corazones, que de alguna manera los deje como esa tierra fértil donde caerá una semilla que es el evangelio, Señor, y germinará, Señor. Pedimos, Señor, por todas esas personas que no te conocen, que ellos sean abiertos sus ojos, Señor, sus oídos, para que ellos comprendan la necesidad urgente de conocerte y de ser salvados por ti, Señor. Te pedimos por todas esas personas que están siendo azotadas en el mundo, Señor, con esta enfermedad, que les des la oportunidad, Señor, de vivir, Señor, para que ellos puedan escuchar tu evangelio, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas. Te pedimos por esos doctores, enfermeras, paramédicos, todas esas personas que están involucradas en los hospitales, Señor, que llegue el evangelio a ellos también, Señor, porque ellos también necesitan ser salvados por tu gracia redentora, Señor. Pedimos, Señor, que tu autoridad y tu poder, Señor, pues sean en esta prédica y que tú seas solamente tú, Señor, el que reciba la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Efesios capítulo 1. Dijimos que hace 2 semanas comenzamos con este tema, las bendiciones espirituales en Cristo. Estamos en la tercera parte. La primera semana vimos Efesios 1 del 3 al 6, o sea, capítulo 1, versículo 3 al 6. La semana anterior vimos Efesios 1, versículo 7 al 8. Y hoy vamos a ver Efesios 1, versículo 9 al 12, el tema, el misterio de la voluntad de Dios. Leamos todo el texto para poder entenderlo. Dice, es del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hacemos pausa, versículo 14.
Entonces nosotros vamos a iniciar. Aquí vemos que Pablo sigue desarrollando pues este tema como una alabanza a Dios en gratitud por su obra salvadora. Y hoy vamos a enfocarnos en este tema del ministerio de la voluntad de Dios. Y nuestro texto de la prédica de hoy serán solo 4 versículos. Es del 9 al 12 que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esos 4 versículos vamos a ver hoy. La prédica va a estar enfocada en ese tema. Así que este va a ser nuestro texto. Y vemos a Pablo pues adorando, alabando en gratitud por la obra redentora que estaba haciendo el Señor. Vemos que estaba enseñando, un versículo anterior, vemos que estaba enseñando a los de Éfeso que nos da conforme a sus riquezas. Y esto significa que nos ha dado bendiciones sin límites, bendiciones infinitas, no limitadas, no finitas, sino infinitas. Porque si el Señor nos hubiera designado riquezas específicas, seguramente ya se nos habrían agotado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un poco tercos, necios. Entonces ya se nos habrían agotado porque caemos constantemente en faltarle a Dios. Día a día le faltamos a Dios, lo ofendemos una y otra vez todos los días. Y si no fuera porque sus misericordias verdaderamente son infinitas, son riquezas, sobreabundan y son infinitas, si no fuera por eso ya estuviéramos condenados de nuevo. Así que es importante saber que el Señor no nos dio de sus riquezas, sino que nos dio conforme a sus riquezas. Y acá hay una diferencia. Esa frase que nos dio de sus riquezas es diferente a nos dio conforme a sus riquezas. Y la primera que mencionamos, que es nos dio de sus, haría que fuera una gracia limitada. Una gracia raquítica, ya estuviéramos condenados, ya no estuviéramos recibiendo bendiciones de Dios. En cambio, la segunda frase, que es la que nos dice Pablo, y nos dio conforme a sus riquezas, esta significa que es una gracia inagotable, que es una fuente inagotable de amor, de perdón, de misericordia, de compasión, de fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una gran bendición que tenemos esas esas misericordias ilimitadas, infinitas. Son infinitas, son riquezas espirituales sin límites que podemos seguir recibiendo día a día hasta la eternidad. No se acaban. No podemos limitar el poder de la gracia de Dios. El Señor no nos limita acá en su poder. Así que para los que están en Cristo tienen que comprender que esta gracia, esta fuente de bendiciones, de esas riquezas espirituales es inagotable. Y no estamos hablando de riquezas materiales, estamos hablando de espirituales. Así que nadie puede poner límites a las misericordias de Dios. Pablo dijo que por esa gracia que es infinita, que realmente fluye y fluye y no acaba, fuimos redimidos. Cuando menciona la frase anteriormente, en quien tenemos redención. Así que es por esa gracia que el Señor nos ha redimido, pero también nos había dado 2 grandes bendiciones que vimos la semana pasada, que es sabiduría e inteligencia, y dice Pablo que en sobreabundancia. Y ahora Pablo está diciendo en nuestro texto de hoy que esa sobreabundante gracia, o sea, esa sabiduría, esa inteligencia, es por ella que podemos conocer el misterio de la voluntad de Dios. Por esa inteligencia, por esa sabiduría que Dios nos ha dado en sobreabundante es que podemos entender los misterios de Dios. Entonces estamos en una sabiduría divina. Estamos en una inteligencia, y la sabiduría y la inteligencia nos ayudan a comprender el misterio de la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad de Dios encierra un misterio, o sea, esa palabra misterio, vamos a poner misterio de Dios, porque hay misterio en otras cosas, pero misterio de Dios significa algo que Dios no ha esclarecido para que el hombre conozca. Es algo que Él no ha dado a conocer claramente, a menos que Él quiera dárselo, a menos que Él quiera darle claridad, por eso es un misterio.
Ahora, veamos y entendamos las razones por las que Pablo alababa de corazón a Dios en gratitud y lo adoraba y lo bendecía, porque eran estas bendiciones que estaban siendo derramadas, que están siendo derramadas sobre nosotros, que están vigentes. ¿Y cuáles son? Pues hemos visto varias anteriormente en los subtemas pasados. Así que Dios no solo nos ha hecho partícipes de su redención, Dios no solo nos ha hecho partícipes de su elección, que nos haya elegido, sino que también nos ha justificado, lo vimos la semana pasada, nos ha adoptado, nos ha santificado, pero también nos ha dado el privilegio, que es lo que entra en este tema, de conocer la voluntad de Dios, el misterio de su voluntad, que no puede conocerse de manera natural. Algo que tenemos que entender es que la palabra de Dios se discierne en el Espíritu, no puede ser discernida naturalmente. Él nos ha dado luz a esa revelación. La palabra de Dios es la revelación. Él nos ha dado luz para entenderlo. Solo inteligentemente podríamos caer en un error. De hecho, caeríamos en un error. Pero Él nos ha dado luz para entender la revelación. Nos ha dado la claridad de su voluntad. Entonces Dios prácticamente nos ha esclarecido el misterio de su voluntad, al que Él prácticamente nos ha llamado a vivir. Él nos ha dado una luz. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Y esto vamos a explicarlo para que podamos entender. Quiere decir que Dios, que aunque nos ha dado la revelación a todas las personas, ahí está la Biblia, todos pueden tener una Biblia, todos pueden conocer de la palabra, aunque nos ha dado esta revelación de su voluntad a todo ser humano, no se puede comprender espiritualmente. Por eso el eunuco le preguntaba a Felipe, ¿no? Pues si tú no me lo explicas, ¿cómo lo puedo entender? Así que la Biblia es la revelación de Dios, es la voluntad de Dios. Ese libro contiene el plan de Dios. Dios lo ha revelado, inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo para que plasmaran su plan en esta Biblia. Pero esas palabras que son la verdad de Dios, cualquiera las puede leer y no entenderlas, aunque profundice en ellas. Lamentablemente no pueden ni podrán entender el fin del misterio de la voluntad de Dios, porque es espiritual y se disciernen espiritualmente. O sea que detrás de esas palabras hay un significado espiritual. Por eso se hace un misterio. Y hay cosas que dicen, bueno, es que esto es un misterio. No se entiende correctamente. Pero los que pueden entenderlo espiritualmente son afortunados. Son afortunados, ¿por qué? Porque han recibido al Espíritu de Dios, que les hace entender y comprender. Y en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que la palabra no la puedes entender a menos que sea espiritualmente, porque es espiritual. Entonces, cuando tú recibes al Espíritu Santo, ya puedes empezar a comprender. El Espíritu Santo te empieza a dar luz para comprender el misterio o los misterios del Señor. Son esos misterios que Dios ha dado solo a los que verdaderamente se arrepienten. No solo a los que mencionan su nombre, a los que van a una iglesia, a los que hacen obras, sino a los que se arrepienten. Solo los que están en Cristo. A ellos se les ha dado las sobreabundantes riquezas. En este caso, sabiduría e inteligencia para entender el misterio de lo que Dios ha revelado. O sea que Dios, por su gracia, nos ha dado luz. ¿A qué? A lo que Él ha revelado, para que podamos entender los misterios de su voluntad. ¿Por qué? Porque así le plació, de esa manera le plació a Él. De hecho, más adelante utiliza una frase que dice beneplácito, que significa que Él da la aprobación. Él aprobó a sus hijos. Así que Dios ha dado aprobación para que solo sus hijos puedan entender. Entonces, cuando tú vienes a los pies de Cristo, eres adoptado. Cristo te hace hijo de Dios. Entonces solo es para los hijos el poder entender estos misterios. Ha sido aprobado de parte de Dios. Solo ellos pueden tener el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios. Y esto es un gran privilegio. Es una parte de las riquezas de la gracia del Señor que está siendo derramada sobre sus hijos. Entonces, conocer ese plan, conocer el propósito de Dios que estuvo escondido, pero que ahora ha sido revelado en el Señor Jesús, es privilegiado, es grandioso. Barclay lo dijo de la siguiente manera: en el Nuevo Testamento el sentido de misterio es algo que está escondido para los paganos, pero está claro para el cristiano. Esas son palabras de Barclay. Así que
Digo, está muy claro, pero vamos a ilustrarlo para que podamos entenderlo mejor. Cuando alguien encuentra algo que a simple vista se ve como algo importante, pero no sabes qué significa y es llevado a un especialista, a un arqueólogo, porque no cualquiera te puede decir qué es. Se lo llevas a un arqueólogo porque no todos conocen la historia, no todos conocen el significado de ese hallazgo, ¿no? Solo estos especialistas, solo estos arqueólogos tienen ese conocimiento. ¿Para qué? Para darle el reconocimiento a lo que hallaron y darle el valor histórico. Así que es similar a lo que Dios ha dado a sus hijos. Él ha dado el privilegio a sus hijos solamente de conocer sus misterios. O sea, quiere decir que todos los que están sin Cristo no pueden conocerlos. Solo los que están en Cristo tienen esa capacidad de conocer las cosas reveladas de Dios y sus implicaciones como Dios quiere. Entonces, de tal manera que ahora puedes vivir en este mundo esas verdades, puedes vivir conforme a lo que Dios reveló, con sabiduría, con entendimiento, puedes vivir el sistema que Dios ha revelado. O sea que los hijos de Dios ya conocen lo que Dios ha revelado, pero también poseen la habilidad, no solo tienen el conocimiento, sino que poseen la habilidad divina de entender el sistema, pero aplicarlo a sus vidas, vivirlo. No solo lo entiendo, también tengo la habilidad para vivir de acuerdo a esa revelación que es el sistema de Dios que ha designado para nosotros. Así que cualquier persona que quiera leer la Biblia, la puede leer y la va a tener como una simple teoría. Pero no puede ver ni entender lo espiritual, ni ver las implicaciones que se derivan de esta verdad, porque están velados, porque están ciegos espiritualmente hablando, porque se disciernen del espíritu. Así que vamos a dar unos ejemplos de cuánta gente está de alguna manera capacitado para muchas cosas, es muy inteligente, es muy sabio, pero estamos hablando de inteligencia y sabiduría humana, terrenal. Por ejemplo, ¿cuántos descubrimientos se han hecho en el cuerpo humano? El cuerpo humano lo han investigado científicamente y han visto que hay un universo interno. Tú ves en el internet al cuerpo humano y te asombras, o sea, te maravillas cuando lo ves. Ves una perfección porque tiene un funcionamiento perfecto. Y es algo que está fuera de los límites humanos. No tiene comprensión. No puedes decir, bueno, esto no pudo surgir de la nada. ¿Cuántos no han investigado el universo, el espacio, y han visto cosas donde ellos han quedado tan impactados que dicen, bueno, esto no pudo haber resultado de una explosión. Esto no pudo haber venido de la nada. O sea, ¿cómo es que esto orbita así, se mueve así? ¿Cómo es que...? Entonces ellos han quedado totalmente asombrados, pero no reconocen de quién viene todo esto. ¿Cuántos han profundizado en los océanos y han quedado igual de impactados de un tan grande universo dentro del océano, dentro de lo marino? Y vemos que hay cosas inexplicables, respuestas que no pueden dar, y solo Dios pudo haber hecho esto. Solo Dios pudo haberlo hecho, solo Dios lo sostiene. De hecho, la Biblia dice que lo sostiene con el poder de su palabra. Entonces, ¿qué sucede con todos estos descubrimientos? ¿Qué sucede con estas personas que conocen ya estas áreas, pero aún así no quieren reconocer que viene como creación de Dios, que viene de Dios y que es Dios quien lo ha hecho y lo ha mantenido? Aún así, todas estas personas, hombres y mujeres, no se rinden a los pies de Cristo. No reconocen que el Señor es Dios. No reconocen, solo con la creación, ver la creación, no reconocen que hay un Dios, un diseñador. No quieren darle la gloria a quien es digno de recibirla. ¿Por qué? Porque tienen un velo. Porque tienen un velo. Pero los que ya son hijos ya no tienen ese velo. Ese velo ha sido roto, despedazado. Ellos ven lo que nadie puede ver. Por eso entienden lo espiritual. Por eso a ellos se les ha dado este discernimiento. Dios le ha dado sabiduría y discernimiento en el conocimiento del misterio, de la voluntad de Dios. Y aunque esto genera persecución para el cristiano, porque ¿qué pasa? Que tú cuando ya conoces y vives como pues Dios manda, pues la gente se va en oposición. Y hay persecución, hay adversidades en tu vida y van a venir. En el versículo 10 podemos ver que el Señor está diciendo, Pablo está diciendo que, menciona ya, para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, menciona la palabra dispensación.
Y la idea detrás de esta palabra dispensación también refleja un plano o un plan o una estrategia. Entonces Pablo menciona que Dios había propuesto en sí mismo, dice ya, propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Así que así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces vemos que Dios, prácticamente está diciendo Pablo que Dios nos ha revelado ese plan definitivo. Y esto es que colocar a Cristo como cabeza de todo, de toda la creación. No solo de la iglesia, sino de toda la creación. Ya sea por medio del Señor Jesucristo como el Salvador, o ya sea como el Señor Jesucristo como el juez. ¿Eso qué quiere decir? Que esto, de alguna manera, los que rechacen al Señor, aún ellos van a tener que reconocer que el Señor Jesucristo es Dios y es el Señor. Esto va a ocurrir, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque esto dice el Señor que se va a cumplir en los tiempos. O sea, es algo que no puede detenerse. Es inminente. O sea, va a ser próximo a suceder. Vemos conforme a las Escrituras y vemos muchas cosas que están pasando conforme a las Escrituras. Quiere decir que esto está próximo a suceder, por eso lo llamamos inminente. No puede ser detenido, no puede ser evitado. Pero lamentablemente para los que lo rechazan, aquellos que no quieren rendir su vida al señorío, pues aún ellos van a tener que postrarse ante el Señor. Van a tener que reconocerlo y tendrán que confesar con su boca que Cristo es el Señor. Pero, aunque en ese tiempo, que es en el fin de todas las cosas, ellos reconozcan a Jesucristo, confiesen con su boca que es el Señor, eso no los va a librar de la condenación eterna. O sea, no los va a librar de que sean castigados y echados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor y se acabó la gracia en ese tiempo. Entonces, esto es algo que va a suceder, por eso nosotros estamos de alguna manera llegando a sus vidas, compartiéndoles el Evangelio, porque no queremos que nadie vaya a eso. El Señor ha puesto en nuestro corazón la compasión que Él tiene por las personas para que nosotros compartamos y las personas se conviertan a Cristo, busquen a Cristo, sean de Cristo, estén en Cristo, para que no vayan a este lugar, porque tu alma va a vivir por la eternidad. Entonces, volviendo al tema de la autoridad del Señor Jesucristo, será reconocida, de hecho, será la única que será reconocida en todo el mundo, en todo el universo, en todo lo visible e invisible. Esto va a llegar un momento que Él tenga toda esa autoridad y sea reconocida totalmente. Él ya la tiene, pero no es reconocida. Pero va a llegar un momento que sea reconocida. Y todo aquello que causó el pecado volverá de nuevo a su orden original. Va a estar bajo el reinado del Señor Jesucristo. Todos van a estar bajo el reinado del Señor Jesucristo, y los que no, pues obviamente van a ser enviados al infierno. En Pablo más adelante, en el versículo 19 de Efesios 1 al 22, dice las siguientes palabras: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí estamos viendo que el Señor realmente se le ha dado la autoridad, se le ha dado toda autoridad, y obviamente pues Pablo está diciendo acá que van a ser reunidas en Cristo, o sea que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo. O sea, quiere decir que Dios va a añadir todas las cosas al final, y Él mismo ahora lo está haciendo. Hay un proceso que está haciendo porque hay como un conteo final. Dios está haciendo esto. Entonces, conforme se cumpla todo su plan, conforme vaya cumpliéndose todo el plan de Dios, todos los misterios que Dios ha puesto, ¿no? Conforme se vayan cumpliendo, pues va a suceder este gran evento. Todos confesarán que Jesús es el Señor, ya sea los que no lo rechazaron. Ellos también doblarán rodillas. Entonces, a veces caemos en el error de escuchar a mucha gente que nos dice: oye, ¿por qué metes a Dios en todo? O sea, digo, en la iglesia Dios y ya después ya no. Y esto es una gran herejía, que muchos sin saberlo lo están haciendo, lo están viviendo, lo están mencionando y están siendo el tropiezo para otros. ¿Por qué meter a Dios en todo? O sea, dividir lo sagrado
de lo secular y de la vida normal, es antibíblico. Es antibíblico. Dios lo es todo y debe estar en todo. Pero no todos lo pueden ver ni entender, solo los que ya tienen al Espíritu morando en él. Obviamente ellos pueden discernir, pueden entender, pueden recibirlo y decir esto es verdad. Pero las personas que no conocen al Señor, que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, esto no lo pueden aceptar. Solo los que están en Cristo. Entonces es importante llevar el Evangelio a esas personas que no conocen. ¿Por qué? Porque escuchando el Evangelio, el Espíritu convence. Acuérdense que el Espíritu da convicción de pecado. Entonces Él convence y obviamente las personas empiezan a tener ese quebrantamiento, ese arrepentimiento y vienen a los pies de Cristo para que sean salvados, perdonados y ellos puedan empezar a entender los misterios de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allá todos ya conocen esto. Pero luego dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, en consecuencia a lo que Cristo hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en todo el universo van a doblar rodillas. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, todos van a confesarlo. Aunque los que lo hayan rechazado no tendrán la oportunidad, como dijimos hace un momento, porque ellos ya no tendrán la gracia de la misericordia. Ya no habrá. Ellos serán lanzados al lago de fuego, pero de que todos van a doblar rodillas y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, que es Dios, tiene un fin. ¿Por qué? Dice acá, para la gloria de Dios Padre. Todo esto tiene un fin. Los cristianos conocen esto. ¿Por qué? Porque Dios ya aprobó el beneplácito, ya les mostró, ya les dio luz a su revelación, ya entienden que Cristo es el Señor, Jesucristo murió por nosotros y que vendrá el tiempo en que los que están en Él, o sea, los que realmente se quebrantaron y se arrepintieron y rindieron su vida a su señorío, reinarán con Él. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estamos en Cristo, lamentablemente, a veces esto solo lo tenemos como un conocimiento. Y si el Señor nos ha dado esos misterios, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la inteligencia, nos ha hecho discernir en todo esto, no podemos entender por qué razón andamos todo el tiempo atemorizados. Estamos en tiempos muy drásticos y estamos atemorizados. Y cada vez que viene un problema, estamos atemorizados. Y el Señor nos ha dado esas bendiciones, nos ha dado la habilidad de conocer y de poder aplicar lo que Él nos está diciendo, pero nos quedamos solo en el conocimiento. Así que hay que preguntarnos el por qué razón estamos atemorizados. Porque pase lo que pase en nuestras vidas, si Cristo es nuestro Señor, si estamos en Cristo, ya es un hecho que después de cualquier situación, a lo mejor hasta mueras. A lo mejor vamos a morir, pero después de esa tribulación, después de lo que vaya a pasar, todo lo que vendrá, sabemos que después estaremos en la presencia del Señor. Estaremos con el Señor. ¿Por qué? Porque no solo somos hijos adoptados, sino que nos ha dado una herencia y ahorita lo vamos a ver. Entonces muchos en estas fechas, ¿qué pasa? Se achicopalan. De hecho hay muchos suicidios en estas épocas. Se sienten mal, ¿por qué? Porque no tienen las cosas materiales que quisieran tener como el mundo lo ha enseñado. Nos adaptamos a los demás están buscando tener algo, oye no tengo para una cena especial, oye no tengo para comprar regalos, oye no tengo para estrenar. O sea, estas cosas el cristiano las comprende y tiene contentamiento con lo que Dios les da. Es muy diferente la mentalidad del cristiano. Entonces muchos que no son de Cristo, pues se la pasan tristes por estas cosas. Pero tristemente, muchos que son de Cristo están en las mismas que estas personas que no conocen al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si el Señor les ha abierto lo espiritual para que lo comprendan, por qué no lo aplican? Es tiempo de que lo apliquen. O sea, sí es cierto que hay cosas que nos afligen, pero nosotros tenemos a quien
en quien podemos ir para quitar esas cargas, para dejarlas en Él. Él siempre va a buscar la manera de ayudarnos, de que no sintamos esas cargas, pero como nosotros no lo buscamos. Así que es importante saber que en estos tiempos las personas que no conocen a Cristo, ellos están en estas situaciones de que se sienten porque no tienen cosas materiales, porque están en situaciones tal vez en problemas de pareja, maritales, porque en estas épocas surgen muchas cosas como estas, o otros están pasando por situaciones muy fuertes como enfermedades, cosas laborales, y muchos también están queriendo también suicidarse, otros están queriendo abortar. Y así como esto, muchas cosas que están pasando en la vida de las personas y se las pasan mal, viven descontentos, viven deprimidos, unos viven amargados. Y en la vida del cristiano pues no debe de pasar esto. No hay razón, porque no hay razón para estar así. Nosotros conocemos el plan de Dios, los misterios de Dios. Porque nosotros no necesitamos de nada más que de Cristo que esté con nosotros y en nosotros. Entonces, con referencia a los que pues no han rendido sus vidas, es entendible que estén en ello, por eso hacemos la invitación a ellos para que dejen sus cargas en Cristo, para que conozcan a Cristo, porque ellos no han rendido su vida a Cristo, no han rendido su vida a su señorío, no han tenido un encuentro. Entonces, cuando no tienes un encuentro y no eres de Cristo, te llama impío, pecador, y ellos viven como quieren. ¿Por qué? Porque no tienen un encuentro con el Señor, no tienen una relación con el Señor, y hacen y deshacen y piensan y caen en muchas cosas al grado de hasta matarse. Pero nosotros, los cristianos, sí conocemos a Dios y conocemos de Dios y no debemos vivir como viven ellos. Aunque digan lo que nos digan, aunque hablen de nosotros lo que hablen, nosotros tenemos que vivir el sistema del Señor. Debemos vivir conforme a lo que Dios nos ha revelado, porque nos ha dado luz, nos ha esclarecido que Cristo es el Señor y que algún día todo será sometido a su señorío y que nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Aunque, vuelvo a repetir, se burlen, te maltraten, te hagan de menos, te ignoren, ya no te acepten en su club o en sus grupos. Pero tú sabes que lo que viene para ti en la eternidad es algo maravilloso, que tú ya lo tienes. Pero es importante que como ya conoces esto maravilloso, es muy importante que vivas conforme a lo que tú ya sabes. No como los demás. Pablo dijo más adelante en Efesios 5, capítulo 5, versículo 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo vives. No como necios, sino como sabios. Tú ya conoces, ya tienes la sabiduría, ya tienes el discernimiento. Dice acá el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, aprovechando bien que sabes que ya la venida del Señor está pronta. Por tanto, dice, no seas insensatos, o sea, no caigas en la insensatez de vivir como vivías antes o como viven los que no conocen al Señor. Dice Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si ya entendemos la voluntad del Señor, vivamos esa voluntad. El Señor nos ha dado esas riquezas, nos ha dado la inteligencia, sobreabundancia en inteligencia, en sabiduría, entonces no hay excusa. Así que ya tenemos, de alguna manera, comprendemos los misterios de Dios, también ya hay la habilidad para poder vivirlo, para poder aplicarlo, porque va a llegar el día en el cual, pues, todo esto será corregido. O sea, cualquier asunto de pecado y todo será resuelto de acuerdo al amor santo y la justicia de Dios. O sea que Dios va a acomodar todo lo que es pecado, lo va a acomodar, lo va a sacar y todo va a estar conforme a la voluntad de Dios. El versículo 11 dice, así, en él asimismo tuvimos herencia. Es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Somos hijos adoptados de Dios, pero también somos herederos. O sea que el Señor no solo nos justificó para ser hijos, no solo nos perdonó, no solo nos hizo hijos, sino que también nos hizo herederos junto con Él. Así que es un hecho y está asentado en el cielo que esto va a darse. De hecho, ya es una promesa hecha, es algo que ya tienes. No es algo que digas, bueno, a lo mejor lo voy a tener. No, ya lo tienes. Está sentado en el cielo, como cuando vas con un notario y asienta en los libros la voluntad del Padre al heredero. Ya está. Para los cristianos, el Señor Jesús ya nos justificó, ya nos hizo herederos. Ahora,
Para los que no, tenemos que entender los cristianos que para nosotros el Señor Jesús no es un juez, pero para ellos sí lo va a ser. Para nosotros no, pero el Señor sí es aquel en quien tenemos una herencia. Entonces los cristianos están prácticamente destinados o predestinados para esto, según, dice ya, según el designio de su voluntad. O sea que Él obra y Él obra de acuerdo a su voluntad. Las razones como Él obre o escoge o haga lo que haga, eso no nos debe de importar a nosotros porque no está en nosotros, está en Él. Así que esta herencia, aunque no la hemos visto, pero es un hecho de que va a darse porque Dios lo dijo. Hay una herencia futura y es que estaremos en la presencia de Dios y vamos a disfrutar rostro a rostro de su presencia y de su gloria. Grandes privilegios, pero inmerecidos. Mira, soy cristiano, merezco eso. No mereces nada. No, son inmerecidos. Eso se llama gracia, regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada especiales que los demás. Somos igual de pecadores. La diferencia es que escuchamos el Evangelio y recibimos por la gracia de Dios la salvación, el perdón de pecados. Pero fue por gracia de Dios. Y la gracia también está siendo derramada en las personas que no conocen, pero ellos están cerrados a escuchar el Evangelio. Porque si escucharan el Evangelio, te puedo decir de mi experiencia, que realmente escuchar el Evangelio es verdad que el Espíritu Santo te convence en tu fe natural y que empiezas a tener sed de buscar a Dios. Y que empiezas a darte cuenta de tu condición. Pero eso es escuchando el Evangelio, o sea, teniendo disposición para escuchar el Evangelio. Entonces es una herencia que, aunque no hemos visto, es una herencia futura que es segura de que estaremos en la presencia de Dios y que vamos a disfrutar de su presencia y de su gloria. Y esos son, vuelvo a repetir, privilegios inmerecidos. Vuelvo a repetir, no somos buenos, no somos merecedores de esto, no debemos jactarnos, envanecernos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos ahora en Cristo y lo que vamos a disfrutar de la eternidad en Cristo es porque fue dado gratuitamente. Es gracia de Dios. ¿Y por qué lo hizo así Dios? Porque hay una finalidad, que Él reciba toda la gloria, no que alguien se jacte. No, no. Toda la gloria es para Dios. Esa es la meta. Darle la gloria a Dios porque Él es el único digno de recibirla. Entonces es una grande bendición de Dios, como dice Pablo, bendito sea el Padre por el hecho de que estas bendiciones espirituales están disponibles, o sea, son para los cristianos. Ahora, yo te pregunto, ¿acaso esto no es motivo para que te des al Señor en oración y en alabanza con tu vida? Para que tu vida dé gloria a Dios. ¿Acaso esto no es motivo suficiente para buscar el rostro de Dios constantemente en oración día a día? ¿Acaso esto no es motivo suficiente para buscar conocer cada vez más de Él? ¿Por qué? Porque debemos de reflejarlo a Él, ser semejantes a Él. Debemos reflejar su gloria ante los demás. Porque el cristiano debe enfocarse en ser un hacedor de las bendiciones que Dios nos ha revelado. Nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para conocerlo y la habilidad para vivirlo. No hay excusa. Entonces debemos someternos. Todo esto nos debe llevar a someternos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos salvó no para que nos gobernáramos nosotros mismos o otros, sino para que Él nos gobernara. Para eso nos salvó, no para vivir como los demás, más bien para vivir para Cristo, para servir a Cristo, para amar y obedecer a Cristo y crecer en Cristo. Debemos adorar a Dios con nuestra consagración, nuestra entrega. Y ahora, pues tú, amigo oyente, que a lo mejor no conoces al Señor, es un hecho de que estás en malas condiciones, aunque estés tal vez en buena economía, o a lo mejor estás en riquezas, o a lo mejor no estás en riquezas, pero estás bien, te sientes bien en otras áreas, pero sé que estás mal porque sin Cristo todo está mal. Entonces yo te aconsejo que busques a Dios. Él te va a levantar. Seguramente a lo mejor hay depresiones, a lo mejor hay amargura, a lo mejor hay desánimos, pero Él te va a levantar, Él te va a dar contentamiento, porque el Señor ha dicho claramente que si estás cansado y trabajado, que vayas a Él y Él te dará el descanso. Ahora, ¿por qué podrías hallar descanso en Cristo? ¿Por qué no podrías hallar descanso en otras cosas? Seguramente lo has experimentado y no hay ese descanso, no hay plenitud. Solo en Cristo podemos hallar descanso, solo en Cristo podemos hallar plenitud, porque todas las cosas han sido entregadas por el Padre a Cristo.
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel que el Hijo se lo quiera revelar. Eso está escrito en Mateo 11, 27 y 28. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si tú vienes a Él, Dios te va a revelar a través de su palabra. Obviamente te va a revelar a Dios por medio de Cristo. Te va a revelar a Dios por medio de Cristo. Te va a revelar sus misterios. Entonces tienes que venir a Dios, buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede dar el perdón de pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el único que nos puede, es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero cuando tú vienes a Cristo y verdaderamente te arrepientes y Cristo verdaderamente te da su justicia, vas a gozar de las maravillosas bendiciones que estamos estudiando ahorita, que son bendiciones espirituales, y pues obviamente serás heredero de ellas. Así que espero que Dios obre en ti, que obre en nosotros también, y que tú verdaderamente rindas tu vida, te arrepientas y rindas tu vida a Cristo. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Y recordemos que estamos de martes, el jueves vamos a dar la enseñanza del motivo de la Navidad. Espero que podamos verlo y podamos entenderlo, y que sea de edificación para sus vidas. Que Dios bendiga su vida grandemente. Un fuerte abrazo